Hola, mi nombre es Flor Karina Kishfukori y pues en esta oportunidad les voy a exponer respecto a la ética en la función pública, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es la corrupción dentro de la función pública. Bueno, veamos qué es la corrupción. Es un fenómeno, ¿no?, que afecta la gobernabilidad de un país, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas que tienen diferentes manifestaciones, y pues aparece de manera diversa en escenario social, político y a su vez económico. Bueno, ¿qué es en sí la corrupción? Es una definición base, ¿no? Viene a ser el mal uso del poder público o privado para obtener, ¿no?, un beneficio lucrativo individual o propio. Esto ya sea económico, no económico, con ventajas, ya sea directa o indirecta, por agentes públicos, privados o ciudadanos, entre otros, ¿no? Respecto a la relación de los valores y la corrupción, bueno, la falta de valores en la sociedad ha originado, ¿no?, la poca claridad para determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Veamos qué efectos tiene la corrupción en la función pública, en la ciudadanía y en diversas índoles, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es el ámbito político. Bueno, en el ámbito político la corrupción influye en la estabilidad política, ¿no?, en la estabilidad política de los estados, y pues este fenómeno socava, ¿no?, brutalmente la confianza de la ciudadanía, la confianza que nosotros los ciudadanos solemos tener a un político, ¿no?, de que realmente va a hacer su trabajo y que no va a cometer actos de corrupción, actos de colisión que vaya a su propio beneficio. Lo otro es en el lado económico, ¿no? ¿Qué efectos tiene en el lado económico? Los actos de corrupción significan la ineficiencia y a su vez el desperdicio en el aprovechamiento de los bienes y recursos del Estado. Los recursos del Estado no están siendo usados como debe de ser, y muy por lo contrario, ¿no?, está siendo usado para un bien lucrativo propio. En el lado social, bueno, creo que es el más grave, por lo que la corrupción atenta, ¿no?, contra las condiciones necesarias de la vida en la sociedad, la confianza recíproca entre los ciudadanos y a su vez la colectividad, debido, ¿no?, a la imprevisible del comportamiento entre unos y otros. Bueno, respecto al código de ética de la función pública. Bueno, para evitar la corrupción dentro de la función pública, necesariamente todo funcionario público o también servidor público debe conocer y a su vez cumplir, ¿no?, el código de ética. Bueno, el código de ética es un instrumento normativo que regula, ¿no?, los principios, deberes y prohibiciones éticos que debe regir en la función pública. En lo ético, ¿en qué parte está o cómo se fundamenta, ¿no? Está de conformidad en el artículo 1 de la ley 27815. Esa es la ley, ¿no?, del código de ética de la función pública. ¿Cuántos son los códigos de ética dentro de la función pública? Son 6. Uno de ellos es los valores. Un funcionario público o servidor público debe tener valores como tal para poder ejercer su labor. La ética en sí, lo que menciona, ¿no?, esta ley, la anticorrupción, la integridad, la función pública y los códigos que debe tener para poder hacer bien su labor. Respecto, ¿no?, a los principios de la función pública, tenemos 8 principios. Uno de ellos es el respeto, ¿no? Adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución, a la Carta Magna y a la vez a las leyes que un funcionario o servidor público está sometido.
ya sea, digamos, a la ley 2744 o las leyes Servir, y entre otras que hay, ¿no? Que un servidor público debe estar bien enterado de las cosas o de las leyes para poder ejercer debidamente su trabajo. Lo otro es la probidad, ¿no? Bueno, él actúa con rectitud, honradez, honestidad, procurando no siempre satisfacer el interés público, el interés general, y pues desechando todo provecho o ventaja de índole personal. Lo otro es la eficiencia, ¿no? Brindar, ¿no?, calidad a cada una de las funciones a su cargo, y bueno, siempre y cuando procurando obtener una capacitación sólida y permanente. Lo otro es la idoneidad. Bueno, la entidad como amplitud técnica, legal y moral es condición esencial para el acceso y a la vez el ejercicio del funcionamiento público. Bueno, dentro de aquí también nos dice que los funcionarios y servidores públicos deben propender una formación sólida, acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones que se les son atribuidas, ¿no? Luego tenemos el principio de veracidad. Dentro de ese principio menciona, ¿no?, que se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de sus instituciones, y a su vez con la ciudadanía. También, ¿no?, contribuye al esclarecimiento de los hechos. El otro es el principio de obediencia. Bueno, este principio, ¿no?, actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, del lugar donde laboran. Bueno, las órdenes que se les imponga el superior de jerarquía, en medida pues que reúnen, ¿no?, las formalidades del caso y que tengan, ¿no?, por objeto la realización de los actos de servicio que vincule con el funcionamiento, con las funciones a su cargo. Perdón. Lo otro que tenemos es la función de principio de justicia y equidad. Bueno, en este principio nos dice, ¿no?, que tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando pues a cada uno que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Lo otro es el principio de lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Los funcionarios y servidores públicos le deben lealtad, ¿no?, a la Constitución y al Estado de Derecho. Bueno, ocupar cargos de confianza, como se les confiere en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública. Respecto a las prohibiciones reguladas en el Código de Ética, bueno, uno de ellos, una de las prohibiciones es mantener intereses de conflicto. En esto nos menciona, ¿no?, mantener o aceptar situaciones o relaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones a su cargo. Lo otro es obtener, ¿no?, ventajas indebidas. Bueno, obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí mismo o para otras personas mediante el uso, ¿no?, de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. Lo otro es realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones, o sea, del cargo que vaya a ocupar esta persona, ya sea funcionario o servidor público,
o por medio, ¿no?, de la utilización de la infraestructura del lugar donde que están laborando. Infraestructura, bienes de recurso público, ya sea a favor del partido político o en contra. Bueno, el otro es hacer mal uso, ¿no?, de la información privilegiada que vaya a saber el funcionario público o el servidor público. Participar en transacciones u operaciones financieras, que es en su caso, ¿no?, utilizando pues información privilegiada que se les confiere, ¿no?, información de la entidad, claro está, poniendo pues en riesgo ya sea, digamos, el fin económico de la comunidad en sí, o cualquier otra información de índole privado de la institución pública. Presionar, amenazar y o acosar, ¿no? Ejercer precisiones, amenazar o acosos sexuales contra otros servidores públicos o subordinados que puedan, ¿no?, afectar la dignidad de la persona o quizás inducir a la realización de acciones dolosas. Luego tenemos sanciones por infringir los principios y deberes y prohibiciones del Código de Ética. Bueno, en el numeral 2 del artículo 1 de la resolución de Presidencia Ejecutiva, número 174-2016-Servir, se formaliza, ¿no?, la opinión vinculante adoptada por el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Esta pues en sesión número 29-2016, mediante el cual se precisó que a partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la ley Servir número 30057, ley del servicio civil, las sanciones y el procedimiento de régimen disciplinario de la ley, de esta presente ley, son aplicables, ¿no?, en faltas e infracciones contempladas en la ley 27815, que es ley de Código de Ética de la Función Pública. Bueno, si es que el funcionario o servidor público infringe los principios, deberes, prohibiciones del Código de Ética, será pasible de las siguientes sanciones. Una de las sanciones es impuestas, ¿no?, por la entidad misma donde el cual está laborando el servidor o funcionario público. Amonestación verbal o escrita sería uno de los castigos, se puede decir, que podría tener la persona. Suspensión sin goce de remuneración, sin goce de remuneraciones de un día hasta por 12 meses. Lo otro es ya pues lo más grave, creo yo, la destitución. No es lo más grave en sí, pero bueno, la destitución de su lugar de trabajo, de donde que está trabajando. Y lo otro, ¿no?, que esta sí creo que es la más grave, es la inhabilitación automática por plazo de 5 años calendario, ¿no?, a que la persona no pueda ejercer lo que hacía más antes, ya sea siendo servidor o funcionario público. Bueno, sanciones impuestas. ¿Cuáles son las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República? Bueno, las infracciones al Código de Ética también podrán ser sancionadas por la Contraloría General cuando éstas pues sean determinadas a través de un informe de auditoría. Tipos de sanciones. Una de ellas es la inhabilitación. Esta comprende, ¿no?, la pérdida de la capacidad legal para el desempeño de sus funciones, cargos, comisiones que represente el ejercicio de la función pública por parte del administrado sancionado. Digamos, si es que hay una persona, digamos, que ha trabajado en un lugar público, pongamos de ejemplo a un banco, al Banco de la Nación, ejemplo de ello, y bueno, esta persona no ha cumplido o ha infringido alguno de los códigos de ética,
va a ser sancionado, ¿no? A que no tenga capacidad alguna de poder ejercer su labor. Por si es que, digamos, era un administrador o un abogado y no ha podido cumplir con lo que le confiere la ley, no va a perder el desempeño legal de sus funciones. Lo otro es la suspensión temporal, ¿no? Comprende la separación de cargos y la suspensión de goce de remuneraciones. Goce de remuneraciones o compensaciones, beneficio de cualquier naturaleza que pueda ejercer, ¿no? Dentro de la entidad en la cual estaba laborando. Bueno, escala de sanciones. Los funcionarios y servidores públicos que incurran en responsabilidad administrativa, ya sea funcional, serán pues sancionados de acuerdo a la siguiente escala. Estas son dos: la infracción grave y la infracción muy grave. En la infracción grave nos dicen, ¿no?, que se sanciona con suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones no menor a 30 días calendario y hasta por 360 días calendario para la inhabilitación del ejercicio de su función. Bueno, lo otro es la infracción muy grave. No dice, ¿no?, que se sanciona con inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 2 ni menor de 5 años. Bueno, eso fue todo. Gracias y chao, hasta la próxima.